días a todos y todas. En este momento estoy sumamente agradecida de que estén todos aquí y esperando con mucho cariño y dedicación poder compartir con todos ustedes algunos de los estudios y algunas de las interpretaciones de datos de lo que he llevado a cabo durante bastantes años. Así que antes de comenzar, como es mi tradición basada en la evidencia, quiero solicitar a todos respirar, cerrar los ojos por unos 5 segundos. Y así ubicarnos en este momento presente, concentrarnos, desconectarnos de todo lo que está al otro lado y poder escuchar. Esta diapositiva la pongo porque me gusta primero hablar un poquito de quién soy yo, además de dónde estudié. A mí, desde sumamente joven, me apasiona la nutrición. Sin embargo, como todos sabemos, la nutrición comprende una gran cantidad de campos. Y para mí es importante definirlo en este momento porque depende del país, del lugar a donde uno esté, puede significar cosas diferentes. Por ejemplo, para mí y en el área donde yo estudié, Nutriciencias de la Nutrición, incluye desde bioquímica, epidemiología, estudios sociales, políticas de salud, etc. Con mi énfasis en investigación y en querer aprender lo más posible de la nutrición, yo encuentro que cuando uno tiene interés por aprender de todo, encuentro que las ciencias de nutrición le da a uno la oportunidad de mezclar muchas áreas en un solo tema. Voy a comenzar. Siempre me parece que cuando uno va hacia el futuro, para pensar en, bueno, qué es lo que sigue, es bueno ver de dónde venimos. En el caso de la nutrición es sumamente importante rápidamente reflexionar y ver cómo llegamos a donde estamos en este momento. Esto claramente basado en lo que pasó en los Estados Unidos, que prácticamente es el país que ha dirigido lo que son las áreas de investigación en la época actual. El campo de la nutrición como tal empieza a desarrollarse a principios del siglo XX con un énfasis en lo que es una investigación y preocupaciones por deficiencias nutricionales. Y sabemos que el campo de la nutrición comenzó con descubrimientos de vitaminas como la B, la C, etcétera, que eran sumamente importantes para prevenir enfermedades causadas por las deficiencias. En 1941 comienzan las primeras recomendaciones con el fin de preparar a los soldados que iban para la Segunda Guerra Mundial y con hay que considerar que los Estados Unidos venía saliendo de una época sumamente dura económicamente, una depresión. Entonces, la idea era que la gente estuviera bien alimentada con suficiente proteína, un gran énfasis en la proteína. Nace el famoso grupo que primero eran 7 alimentos, que luego muchos conocemos con el grupo de los 4 alimentos básicos, y tenemos aquí en verde, anaranjado y azul lo que eran frutas y verduras. Tenemos 2 grupos de lácteos, carnes y cereales. Este grupo luego se redujo a un grupo de 4 y ya en este momento vemos la tendencia a darle el énfasis a lo que era lácteos, proteína, que eran los grupos de carnes,
cereales, y los 3 grupos de verduras y vegetales se comprimieron en uno. Entonces, ya ahí vemos que se les quitó un poco la importancia aún ya en los años 50. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando a la par de este desarrollo en el campo de la nutrición? Ya en este momento, en 1913, se publica el primer artículo sobre el vínculo entre el colesterol y la arteriosclerosis, un estudio en conejos. Es interesante ver que entonces en este momento ya empieza a haber una preocupación por lo que es la arteriosclerosis, que es la causa de la enfermedad coronaria. De aquí a los 50 pasa de solo evaluarse el colesterol, empiezan las hipótesis relacionadas con de qué manera el tipo de grasa afecta los niveles de colesterol, luego otras partículas, etcétera. Son cientos de estudios que se llevan a cabo en el área de tipos de grasa y grasa en la sangre. Ya en los 60 comienzan los estudios observacionales en poblaciones con los famosos estudios de Ansel-Keys, donde nace lo que llama la hipótesis de grasa saturada y enfermedad cardiovascular. Este es uno de los famosos gráficos de Ansel-Keys donde relaciona cómo el aumento del consumo reportado o de la disponibilidad a nivel nacional está asociada con un aumento de enfermedad cardiovascular en diferentes regiones del mundo. Estas son regiones, por ejemplo, en Finlandia, entre más grasa saturada, más enfermedad cardiovascular. Esto, por supuesto, es simplemente un estudio ecológico, observacional. Sin embargo, se empezó a tomar como evidencia causal de que la grasa saturada causa el infarto, a pesar de que es en este momento una hipótesis. Es así como en los 80 nace el área que llamamos epidemiología nutricional. Esto en un principio se enfatizó el desarrollo de metodología para poder evaluar la dieta en una manera que representara no solo lo que se consumió el día anterior, sino lo que se consumió, tratar de reflejar en lo más posible el consumo a largo plazo. De aquí salen diferentes tipos de cuestionarios, como diferentes métodos de medir biomarcadores de dieta en sangre o, como vamos a ver, en tejido adiposo. ¿Qué es entonces lo que aporta el campo de epidemiología nutricional a la nutrición? Como veíamos, por ejemplo, en unos estudios se evaluaba la dieta, el efecto de la dieta, la grasa saturada en este caso, en los biomarcadores. Por otro lado, en estudios independientes epidemiológicos, veíamos la asociación entre estos biomarcadores e infarto. Sin embargo, no existían estudios evaluando directamente la asociación entre dieta e infarto. Y este tipo de estudios son los que digamos, marcaron una cantidad de datos ya un poco más específicos en el campo de la nutrición. ¿Qué fue el error? Les voy a dar un ejemplo, como dijimos al principio, con el colesterol. Se sabía por cientos de estudios que el colesterol en la dieta aumenta el colesterol en la sangre o la grasa saturada, etcétera. Y por otro lado tenemos esta asociación. Claro, los estudios de intervención usaban, para tener un efecto importante, 10 yemas de huevo, etcétera, y no estaba considerándose
que para obtener un aumento, digamos, importante, cuando se hacía esta asociación, se hacían recomendaciones donde se decía, bueno, hay que limitar el consumo de huevos a esta cantidad, sin haber visto con cuidado los resultados. Si cuando vienen los estudios epidemiológicos a niveles que consume la población, entonces nos damos cuenta que el quintil o los grupos que más consumen no tenían un aumento en el riesgo, y recomendaciones para bajar el colesterol o para disminuir el infarto no estaban basadas en ciencia, porque se necesitaba un consumo fuera de lo normal para tener un efecto en el infarto. Y ahí viene como después de 100 años de estudios, todavía incluso hace relativamente poco existen controversias que si el colesterol, que si el huevo se quita o no. Entonces, es un ejemplo simplemente para enfatizar la importancia, y en un campo que se llama relativamente nuevo, pero ya tenemos 40 años de evidencia, ya que el primer estudio longitudinal, el Nurses Health Study, comenzó exactamente hace 40 años. Así que entonces, mano a mano, vemos cómo, por un lado, en lo que estamos hablando en investigación de enfermedades crónicas, tenemos ya datos, tenemos preocupación por lo que es el efecto de la dieta en enfermedad crónica, y por otro lado tenemos las decisiones, por ejemplo, de políticas de salud, donde en 1980, a pesar de toda una serie de estudios en cuanto a dieta, enfermedad cardiovascular, ni siquiera se considera hablar o mencionar que la grasa saturada puede tener efectos dañinos en la salud y que debería reducirse. Y en ese tiempo todavía se enfatizan estas guías para prevenir insuficiencias o deficiencias nutricionales, que ya al menos en los Estados Unidos no eran problema. Ya en los 90s existe bastante evidencia ya basada en estudios grandes y significativos. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos sale con la famosa, bueno, todavía no tomaron en cuenta que ya había resúmenes de datos de estudios muy importantes que demuestran cómo, por ejemplo, aquí un cambio en porcentaje energético que viene de poliinsaturados. Por ejemplo, si bajamos o cambiamos el consumo de saturados por poliinsaturados, en un 5% vemos cómo podría haber un cambio en enfermedad del corazón de un 40%. Por ejemplo, el efecto de sustituir los ácidos grasos trans por incluso grasa saturada es inmenso, y no me voy a meter en lo del trans, pero este fue otro de esos, digamos, errores de interpretación o falta de evidencia a la hora de tomar decisiones, donde se dijo, bueno, la mantequilla tiene grasa saturada, por lo tanto la mantequilla es dañina, y vamos a inventar esta, bueno, ya era en temprano, como en 1910 se descubre el proceso de hidrogenación parcial, se crean una margarina que se parece a la mantequilla. Entonces la solución, como siempre, es
tenemos mantequilla, hagamos algo lo más parecido a la mantequilla, y nunca se tomó en cuenta si esta transformación iba a tener un efecto en salud. Y luego ya en 1980 sale el primer estudio que cambió, y del 80 a aproximadamente 20 años comenzaron las legislaciones para que la industria quitara a los trans de la cadena alimentaria. Pero a pesar de que estaban estos datos y muchos otros, pero vamos a enfatizar en los ácidos grasos, el gobierno de Estados Unidos, las recomendaciones incluyen dos factores que voy a describir. Uno, se enfatiza, y todavía hasta hace 3 años se quitó este número, que la grasa total tiene que ser menos de un 30%. Y si uno va a buscar de dónde salió este número, ni siquiera está documentado, no está documentado con evidencia, simplemente empezó a aparecer como el número mágico de la salud. Y luego que a pesar de que había tanta diferencia, como les enseñé, en el efecto de los diferentes tipos de grasa, tenemos que ellos las ponen todas juntas y dicen hay que bajar la grasa total. Ahora, el problema de enfermedades cardiovasculares deja de ser un problema de países industrializados, y en el 2011 ya la Organización Mundial de la Salud les tocó bastante tiempo, porque ya había sido un problema por bastantes años, pero ya oficialmente indican que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, y lo más importante, que estas se pueden prevenir por un estilo de vida saludable. Entre estos, el eliminar las dietas poco saludables. Aquí vamos a hacer un cambio de dirección para enfatizar, bueno, cuando un país tiene esta dirección, son los que hacen la investigación y salen con estas guías que en muchos países, por ejemplo en Costa Rica, no se lee, se evalúa la evidencia. Se ven las guías de los Estados Unidos, y si ellos dicen hay que quitar la grasa total, hay que quitar la grasa total, a pesar de que haya evidencia que diga lo contrario, o que incluso la Organización Mundial para la Salud diga grasa saturada. Pero el impacto de estas recomendaciones es altísimo. Y uno dice, bueno, cualquiera puede tener otras recomendaciones, pero hay que ver que, por ejemplo, legalmente, si dice que hay que consumir carne 2 o 3 veces a la semana o al día, o los programas federales tienen que seguir estas guías. Entonces, hay una gran parte de la población, por ejemplo, los comedores infantiles, etcétera, no tienen la opción, tienen que comer lo que dicen estas guías. Pero entonces hacemos un cambio a los omega 3, porque en esta primera parte los poliinsaturados, como todos saben, se dividen en 2 grupos. Cuando hablamos de omega 3, por lo general pensamos pescado, pero el pescado es solo la mitad de la historia. Los omega 3 vienen en todo tipo de plantas verdes, y los que más conocemos, los omega 3 en los aceites que vienen de las plantas. La Organización Mundial para la Salud enfatiza o recomienda que se consuma al menos 1 o 2 porciones de pescado alto en grasa a la semana para el mundo. Sin embargo, hay un gran grupo, y cualquiera con un poco de sentido común se da cuenta de que estas recomendaciones no son sostenibles, porque así de simple no hay suficiente pescado para que el mundo pueda consumir esto. O sea, ¿cómo le va a decir uno a alguien que coma esto si no existe? Ciudades que no tienen mar están sumamente no tienen la capacidad, disponibilidad, etcétera. Entonces, viene mi interés en particular sobre
estos productos alternos. Este ácido graso, que es el alfa-linolénico, que viene de plantas, el que más se consume a nivel mundial es el aceite de soya. Sabemos que se encuentra en canola y en otros aceites menos comunes. La diferencia entre los omega 3 que vienen del pescado es que ellos ya vienen en su forma larga, la forma más activa metabólicamente, mientras que el cuerpo tiene que convertir el omega 3, el alfa-linolénico, en EPA y DHA. ¿Por qué uno dice, siendo esto tan fácil de obtener, por qué no se han llevado estudios al mismo nivel en este ácido graso que en el pescado? Y es sencillamente, otra vez históricamente, como los omega 3 se descubren en el pescado por observaciones en los esquimales, se le da énfasis a ellos y cuando se estudia el alfa-linolénico, sus efectos son menos potentes, digamos, y entonces dicen, bueno, ¿para qué vamos a enfocarnos en algo más potente? A pesar de que el pescado en realidad lo obtiene también de las plantas. En general estamos haciendo más o menos lo mismo. Pero ¿qué ha pasado con las recomendaciones de pescado mundiales? Lo único que ha pasado es que comunidades, incluso me imagino Chile, pero en África, etcétera, que consumían el pescado, ahora les es más rentable como país exportarlo a Europa y los Estados Unidos y la población se queda sin ninguna fuente de omega 3. Estudios, este es un metaanálisis de estudios que asocian el consumo de omega 3 con la enfermedad cardiovascular. Y si ustedes no están muy familiarizados con este tipo de figura, cada estudio está aquí y hacia la izquierda se demuestra el nivel de protección. Por ejemplo, si ustedes ven las rayitas que llegan ahí a la raya vertical, todos los que cruzan la raya no son significativos. Esto indica que, por ejemplo, hay 1 o 2 estudios nada más que significativamente encuentran una protección por el alfa-linolénico. Y en general hay un 10%, digamos, de protección, que es relativamente poca y no se le da mayor importancia. Nosotros, entonces, viendo este problema por interés en buscar fuentes alternas de omega 3, hicimos un estudio en Costa Rica que comenzó en el 94. Era un estudio con un diseño de infartados, que se les tomaba una muestra de grasa y personas de la población escogidas al azar como grupo control. A cada paciente se le toma una pequeña muestra de grasa para medir el perfil lipídico. Creámoslo o no, nuestra grasa refleja el tipo de grasa que consumimos, sobre todo los aceites esenciales, pero no los podemos producir. Y la grasa subcutánea tiene un recambio de aproximadamente 2 o 3 años, lo cual es un marcador a largo plazo que integra no solo lo que consumimos la semana pasada, sino lo que hemos consumido en general durante los últimos años. Esto es sumamente importante porque todos sabemos que en nutrición la gente, aunque esté en estudios y digan, prometo decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, si uno les pregunta y tienen alguna idea de lo que es bueno o malo, algunos dirán, pero uno no está seguro. En este estudio también les preguntamos lo que consumieron y los ticos no mentimos tanto. Había una gran correlación sumamente significativa entre lo que nosotros medimos en el tejido adiposo y el tipo lo que ellos reportaron en su dieta. Esta correlación es sumamente importante porque también siempre es bueno en epidemiología tener medidas diferentes. ¿Y qué fue lo que encontramos? A diferencia de
lo que se encuentra en los países de Europa y Estados Unidos. Este es el primer estudio que fue afuera de, digamos, en el mundo, fuera de Europa y la mayoría de Estados Unidos. Encontramos un efecto sumamente potente, donde hay, si ven aquí, con el aumento de alfa-linolénico en tejido adiposo y en la dieta, se ve una disminución en el riesgo al infarto. Nos fuimos a ver entonces qué relevante es esto para el resto del mundo. O sea, ¿por qué nosotros vemos este efecto y no se ve en otros lugares? Y por lo general, cuando es solo un estudio contra 15, en otros van a decir hay algo que no está bien con este estudio. Entonces nosotros nos fuimos con una serie de análisis en que evaluamos la disponibilidad de cualquier fuente omega 3 a nivel mundial. Y lo que tenemos aquí, por ejemplo, en el rojo oscuro, tenemos poblaciones, en su mayoría África y Europa del Este, donde así es simple, no hay disponibilidad de omega 3. El pescado asequible es menos de una vez al mes y el alfa-linolénico menos de un 0.5%, o sea, ni siquiera, no existen estas poblaciones. El omega 3 viene a veces de nueces o de algunas hojas verdes, porque se sabe que son esenciales. Luego tenemos los anaranjados, que es el mismo problema, poca disponibilidad, pero digamos, no cumple las guías, pero un poquito más alto. En amarillo, que se incluye Chile, sorprendentemente para mí, pero una sorpresa, vemos que la disponibilidad de pescado es baja, menos de una vez por semana, pero los que están amarillo tienen alta disponibilidad por el consumo de aceites con omega 3. Y en verde tenemos países con alta disponibilidad de pescado y, o sea, están, digamos, saturados en omega 3, tanto de plantas como de pescado. Y azul, más que nada, hemos escuchado sobre los países mediterráneos, que también todos tratamos de decir, hay que comer mucho pescado como los países mediterráneos, pero vemos que los lugares donde esto se practica son islas o el Mediterráneo, prácticamente en ninguna otra parte del mundo. Y como vimos, ¿de dónde vamos a sacar el pescado? Esta polémica, bueno, no era solo mi inquietud. La Unión Europea financió un estudio sumamente caro en Holanda, donde se hace un ensayo clínico, que ya es la evidencia más fuerte para poder tomar una decisión, y compara el efecto de los dos tipos, ver si los dos tipos de omega 3, tanto de plantas como de pescado, tienen un efecto. Y aquí nos vamos a enfocar en esta figura, donde no hay, este tipo de gráfico lo que muestra es la sobrevivencia, qué tanto más dura las personas, o sea, qué tanto más duran en tener un infarto. Estos son en personas ya infartadas, y si duran 2 años a que les den el segundo infarto, no les da, estas líneas se van separando, lo cual indica que es protector. Aquí el efecto del omega 3 es igual al de los resumen del metaanálisis que habíamos visto, más o menos un 10-9%, no es significativo, sumamente deprimente después de 8 años de estar viendo esto. Tampoco se encuentra un efecto protector del pescado. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, de ahí no, qué triste, esto no pasó. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que si nosotros volvemos a esta figura, vemos que el efecto, no es una relación totalmente lineal, es curvilínea. Vemos que aquí hay una dosis-respuesta, un efecto de
de dosis-respuesta bastante marcado, que está asociado más a lidiar con una deficiencia, que en personas que no consumen, si les damos un poquito, hasta 2 gramos de omega 3, va a haber un efecto, pero si vamos de 2 a 4 a 6, no va a haber un efecto. Esto es lo que esta gráfica sugiere. Entonces, nos fuimos a ver el tejido adiposo de países donde había posibilidad de que no tenían consumo, como Bulgaria, España, que el omega 3 así es, de plantas es bajo. Y vemos que el tejido adiposo, porque es una manera ya más estandarizada que podemos comparar los diferentes países sin preocuparnos que si la gente reportó o no reportó, fuentes, lo que está ahí es lo mismo en estos grupos. Vemos que, por ejemplo, Noruega, Israel, todos estos tienen alto consumo, como dicen las tablas de la FAO, y estos tienen bajos. Entonces, ¿dónde está Holanda? Bueno, Holanda está aquí con Costa Rica en los países con digamos, que cumplen con las disponibilidad de omega 3. ¿Y qué es lo que esto sugiere? Que están en una población donde no se va a ver un efecto. Y aquí yo lo que pongo en estos puntos rojos es la media de omega 3 en ese país. Si el estudio está hecho en Holanda, estamos dándole o suplementando una población que ya tiene un nivel alto, y esta gráfica uno puede decir, la hipótesis sería que más omega 3 no va a tener un efecto. Si este estudio se hubiera llevado a cabo en Bulgaria, estaríamos interviniendo en una población donde sí se hubiera podido ver un efecto. Desafortunadamente, después de 6, 8 años de estar buscando fondos para hacer un estudio en Bulgaria, dijeron, no, ya se ha gastado mucho dinero, este es el resultado. Lo que yo quiero enfatizar con eso es que los problemas crónicos a nivel mundial están desatendidos, porque la ciencia y los estudios de unos países puede que no aplican a otros. Aquí hay otra evidencia que sugiere, igual, no es lo que necesitamos para pólizas en salud, pero sugiere otro experimento, digamos, natural, cuando los países de la cortina de hierro, de la Unión Soviética, se transforman sus economías a más apertura. Unos que son más abiertos empiezan a importar otros tipos de aceites, como Polonia, y el canola era de los que más aumentó. Y aquí en esta diapositiva vemos cómo el cambio en el consumo de alfa-linolénico de 0 a 2.5 gramos por día está asociado con una reducción en mortalidad en una manera sumamente lineal. Esto son datos que incluyen todos los países que fueron aceptados en la Unión Europea, menos Rusia, que se puso como referencia, pero si vemos Rumania y Bulgaria, son países muy cerrados que todavía protegen ellos no tienen omega 3 porque lo que usan exclusivamente es el aceite de girasol. Entonces, esto es, digamos, como un experimento antes y después, y decimos, pero esto es sumamente importante, tenemos que probarlo, pero nadie quiere financiar el tipo de estudio, y se puede decir que, bueno, esta reducción fue por el cigarro, fue por eso, fue por lo otro, y claro, no es evidencia concreta. Aquí nada más para dar que puedan captar esta variabilidad a nivel mundial como ejemplo. Si vemos aquí esta parte en gris, estos países que no es
están todos, seleccioné algunos en Latinoamérica. Estos países representan 3 billones de personas. En el mundo hay 3 billones de personas que no reciben omega 3. Esto no es solo un problema a nivel cardiovascular, sino a nivel de desarrollo. Sabemos que los omega 3 son sumamente importantes para el desarrollo en los infantes. Vemos hacia acá países como Chile, Guatemala, incluso Costa Rica, que obtienen el omega 3 de las plantas. Allá los ejemplos que siempre oye uno en la literatura, que obviamente son totalmente outliers. Aquí algunas islas, países sumamente pequeños, a veces ni 1 millón de personas son los únicos que en el mundo consumen pescado. Entonces, estamos en una situación donde tenemos ciertos números de datos y evidencia para hacer cierto tipo de recomendación a nivel mundial, y ya este año incluso salieron cada 5 años, 10 años se reevalúan las guías y salen en diferentes maneras en los Estados Unidos. Lo que es sumamente desafortunado, o sea, es bastante desafortunado, es que después de 40 años de evidencia, todavía estas guías no tienen, a pesar de que hay un panel que da la recomendación, yo no sé ni para qué hacen el panel, porque no siguen la recomendación. Y, por ejemplo, las guías alimentarias sacaron, si nos concentramos aquí, el plato saludable, sigue con el mismo problema de hace 40, 50 años. Tenemos proteína, no se diferencia si es de carne, pescado, no se habla de que, bueno, pescado se puede sustituir el pollo por la carne, porque hay mucha evidencia de que las carnes rojas tienen efectos adversos en cáncer cardiovascular, etc. No se hace diferencia en el tipo de cereal, si es procesado o no. Bueno, están las verduras, frutas y vegetales, y también enfatiza, como era el grupo de 4, ahora es de 5, entonces agregan otra vez los lácteos, que fue algo bastante controversial. Cada vez que el Departamento de Agricultura saca una guía, nuestro departamento saca otra, explicando lo que no está bien. Y aquí, bueno, esto ya ha sido de muchísimos años, pero ellos insisten, a pesar de que claramente las recomendaciones dicen la carne hay que bajar su contenido, ellos dicen que no, que no está. Y entonces el tema aquí fue el agua. Debido a estudios que se llevaron a cabo en el departamento y otros, que demuestran que las hormonas naturales en las vacas que están lactando o que están embarazadas pueden tener un efecto en cáncer. Los estudios son bastante convincentes, son preliminares, digamos, no son preliminares, pero por lo general se espera que haya más estudios. Sin embargo, hay suficiente evidencia para no recomendar algo que puede tener efectos adversos. Entonces, si seguimos este tipo de criterio, no se puede decir, no hay problema con la leche, o sea, no está asociada con enfermedad cardiovascular, protege contra la diabetes, tiene un montón de características positivas. Y no fue que se eliminó la ley, está mala, sino que simplemente se redujo o se puso que 1 o 2 porciones al día de los lácteos era, digamos, seguro, pero que más no se sentía la responsabilidad de decir, no, lo más puede tener un problema. Entonces, está esta agua y hubo una serie de los que interpretan más los guías alimentarias y la nutrición, que son los medios de comunicación, han hecho esto más de lo que debería ser.
Pero entonces aquí volvemos a cambiar de dirección, otro respiro para dejar de pensar en otra cosa y vamos a ir al CLA. No sé si aquí es tan conocido como en Estados Unidos o en otros países, pero este es un ácido graso que se llama ácido graso es conjugated linoleic acid, es ácido linoleico conjugado, o sea, tiene una estructura un poco diferente, se parece más, es como un trans, pero es una estructura solita en sí, ella es especial. Y este ácido graso lo producen los rumiantes cuando consumen pasto. Entonces, las vacas, por ejemplo, alimentadas con pasto, si uno les mide la leche, tienen más de este ácido graso. Y a nosotros nos empezó a interesar porque, había una serie de estudios preliminares de que podía estar asociado con reducción o, digamos, facilitaba la pérdida de peso, etcétera. También con respecto al cáncer. Y es una molécula que no se puede estudiar, no se estudia mucho en estudios grandes porque cuesta mucho medirla, pero nosotros en el estudio de Costa Rica la medimos y porque nos interesaba evaluar esto. Lo interesante es que cuando el ganado consume maíz, en vez de lo que está diseñado a consumir, no hace este ácido graso. El rumiante lo que hace es consume el pasto y transforma, como decir, lo que hacemos en la industria con los trans, ellos lo hacen en el estómago y aumenta aumentan este ácido graso que luego lo vemos en la leche. Estos son estudios donde se alimentan vacas 100% con pasto, 100% con maíz. Nosotros lo medimos en el tejido de las personas, los humanos no tenemos este ácido graso, entonces todo lo que evaluamos en la grasa viene de los lácteos. El 80% del CLA en el cuerpo viene en los lácteos y como vieron en el otro, hay una correlación entre lo que la gente nos dice y lo que vemos en el tejido adiposo. Lo interesante es que, bueno, por un lado, un aumento de CLA está asociado con una disminución en la diabetes, en el riesgo de diabetes, que es consistente con estudios en otros lugares que han evaluado solo la leche. Entonces, con esto no podemos decir que esta protección de los lácteos se debe a este ácido graso específico. Sin embargo, por ejemplo, encontramos que este ácido graso también está asociado con protección al infarto. Los estudios en general no han encontrado una asociación positiva o negativa entre el consumo de lácteos e infarto. Entonces nosotros decimos, bueno, esto es interesante. Es un estudio, es muy pocos hay en este campo y lo pongo no para decir, claro, la leche es bueno, pero porque es importante estudiar, hacer este tipo de estudio epidemiológico en diferentes países, regiones del mundo, cada una que aporte exposición a características diferentes. Si nosotros vamos a estudiar CLA en Estados Unidos, donde la leche, la mayoría no contiene este ácido graso, lo vamos a encontrar, porque siempre se encuentra, pero tal vez el nivel no es suficientemente alto para tener un ejemplo. Para tener un efecto, es como pasa con los frijoles, las leguminosas. En Estados Unidos hacen estudios y el quintil más alto consumen una vez por semana frijol y cuando se hace el estudio en Costa Rica, sí hay personas que no consumen, entonces tenemos todo un rango, pero los que más consumen, lo consumen 2 o 3 veces al día. Entonces se ve un efecto sumamente fuerte en protección, digamos, a
el síndrome metabólico que no se puede evaluar epidemiológicamente en los Estados Unidos. Entonces, aquí el punto es que tiene que ser, hay que pensar primero qué es lo que nos están diciendo las guías. ¿Por qué están diciendo eso cuando vienen de otro país? ¿Qué es lo que dice la ciencia? Si esa ciencia se aplica a otro contexto, porque el humano es un humano, como se dice, y bueno, si yo hago ciertas, si usted lo hace una intervención, pues bueno, se va a ver el efecto, pero en crónicas hay que hacer este tipo de estudio observacional longitudinal para poder ver el efecto de lo que hacemos hoy en lo que pasa dentro de 30 años. Son estudios largos que son los que generan estos datos, pero si esos estudios se hacen en un contexto muy diferente o con dietas diferentes a las actuales, a las de otros países, hay que tomar eso con muchísimo cuidado. Aquí nosotros, como lo que indicaba esta diferencia de CLA, era experimentos donde se controla el ganado, lo que consume, etcétera. Nosotros dijimos, bueno, en Costa Rica será cierto que, o sea, si lo medimos en la leche, sí era alto, pero ¿qué comen? Uno ve las vacas pastando, no puede decir, pero entonces dijimos, midamos CLA en todas las fincas, que es una cooperativa de leche que dan, digamos que suministran el 80% de los lácteos en el país. Entonces, entrenamos a los choferes de camiones repartidores de leche cuando recogen la leche de cada finca, que son muchas pequeñitas. Se tomaba una muestra para los análisis y vemos que, como se espera, por ejemplo, lo que llamamos aquí pastoreo exclusivo no es en realidad ni siquiera exclusivo, es pastoreo donde el ganado está siempre pastando afuera y cuando llegan al ordeño se les da concentrado y se les da suplementos. Pero se ve una diferencia cuando es época lluviosa, es más alto, y época seca, porque también hay estudios que entre más tiernito, etcétera, esté el pasto, más, digamos, la mecánica de hacer el CLA funciona mejor. Y aquí tenemos los niveles del CLA en en pastoreo parcial. Esto fue muy interesante para mí poder incluso ver esta diferencia cuando los dos están pastando, solo que unos tienen más suplemento que otros. Si vemos aquí lo que hicimos entonces, bueno, ¿cómo es esta diferencia a nivel de otros países? ¿Qué es lo que vemos? Porque queríamos ver, por ejemplo, en Estados Unidos venden leche empacada que dice de ganado de pastoreo, alta en CLA, no sé por qué, porque no hay mucha evidencia, y dice pastoreo exclusivo. Y tienen entre los niveles más altos, a la par de países como Colombia, Honduras e incluso Costa Rica. Este estudio lo hicimos simplemente para darnos una idea, es preliminar, todavía no lo hemos publicado, pero por ejemplo, si comparamos el efecto del UHT, no es muy grande, pero vemos que en Estados Unidos, por ejemplo aquí y estos otros países es menos de la mitad. Entonces, aún dentro del mismo país, aquí vemos, porque lo sabemos, que el ganado consume maíz y no produce CLA. Y además de esto, como el pH que causa o el efecto que tiene el maíz en la digestión es severo y
cambia, es sumamente ácido y el ganado está constantemente con infecciones, etcétera. Lo tienen que estar tratando y encima no está produciendo, el perfil lipídico cambia. Entonces, nos lleva ya al final, que el motivo de esto es estimular un poco el cuestionamiento sobre primero, de dónde vienen nuestros alimentos, qué características tienen, y si la evidencia científica que tenemos hasta el día de hoy se puede usar para tomar el tipo de recomendaciones que tomamos. Siempre lo menciono, es sumamente impresionante ver el etiquetado que acaba de comenzar en Chile. Es un ejemplo de algo. Yo cuando estuve leyendo un poco decía en comentarios en los Estados Unidos, ¿cómo es posible que no podamos hacer algo así? A pesar de que siempre todo tiene errores, etcétera, yo creo que es un avance donde en los Estados Unidos, que son los que tienen los datos en el país de ellos, no pueden tener recomendaciones claras. Por ejemplo, si tan solo fuera eso únicamente por intereses del Ministerio de Agricultura en proteger a sus agricultores en vez de la salud de su población. Para terminar entonces, yo estuve 30 años en los Estados Unidos interesada en producir esta evidencia, y cuando llega uno a ese momento donde dice, bueno, ¿y ahora qué? Estoy en proceso de irme a Costa Rica y estamos comenzando un centro de investigación en nutrición translacional y salud. ¿Qué es eso? Lo que queremos enfatizar, cada país tiene que lidiar con su situación económica, con sus posibilidades. En Costa Rica hace falta muchísima lo que es interpretación, análisis de datos. Lo que estamos desarrollando es un centro donde nosotros nos concentremos en identificar las maneras más efectivas de cambiar los hábitos en salud de una manera y fomentar la adherencia a largo plazo. Entonces, digamos, como un ejemplo, si nosotros tomaríamos etiquetado en Chile, es lo que yo llamaría, lo tomaríamos como una intervención para traducir la evidencia en hábitos saludables. Y lo que estudiaríamos es el efecto de esa intervención por un rato en el efecto de la intervención en la adherencia, el cambio en la dieta y eventualmente en infarto. Así que, como en todo, las decisiones, las implementaciones generan nuevas hipótesis donde salen nuevos estudios y eventualmente se mejora la calidad de vida de las poblaciones. Así que los dejo con esta inquietud y les agradezco mucho su atención. Gracias.